Buen día, chicos. Para tener ya completos los videos sobre los reinos, vamos a trabajar hoy con el reino fungi o el reino que incluye a todos los hongos que habitan este planeta. ¿Qué es un hongo? Para comenzar, un hongo es un organismo eucariota, es decir, una célula nuclear con organelos membranosos. Principalmente, la mayoría de ellos son de muchas células. Pocas especies son unicelulares, de estructura muy variada, de colores muy variados y que comparten una forma común de nutrición, es decir, un heterotrofismo por absorción, como lo platicaremos al rato. ¿Dónde pueden vivir los hongos? A los hongos principalmente les gustan los lugares húmedos, temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, pero pueden vivir en toda la naturaleza. Pueden ser parásitos del humano, parásitos de animal e infectar nuestros alimentos. ¿Cuáles son las estructuras fundamentales de un hongo? Un hongo comienza con una espora, que es una célula reproductora, la cual empieza a crecer hasta desarrollarse en una hifa, que es una fila. Cuando varias hifas se intercalan, se cruzan, o cuando hifas de distintas esporas forman este entrerramado o red, entonces tenemos un micelio. Este micelio principalmente puede crecer debajo del suelo, compactarse para finalmente formar el famoso cuerpo fructífero, que es lo que observamos principalmente del hongo y lo que se observa a simple vista. Por lo tanto, sabemos que las hifas son estas células de hongos, las cuales se caracterizan por tener paredes celulares compuestas de quitina, a diferencia de las plantas que contienen celulosa. Estas hifas son estos filamentos en forma de hebras que se desarrollan a partir de una espora. Cuando estas hifas, como vemos acá, se entrelazan formando el micelio, también se le llama cuerpo o talo del hongo. El micelio en algunos filos es la parte del hongo que va enterrada en el suelo. Las hifas pueden estar septadas con un solo núcleo, pero también pueden estar septadas con dos núcleos, llamándoles dicariotas. Existen hifas cenocíticas, las cuales no tienen divisiones y no se encuentran septadas. El cuerpo fructífero es la parte que ya observamos de manera macroscópica y sale debajo del suelo. Muchas veces en los hongos, cuando nos alimentamos de ellos, aquellos que son comestibles, este es el cuerpo fructífero el cual utilizamos como alimento. Aquí tenemos el cuerpo fructífero de un hongo conocido dentro del filum de las basidiocarpos o basidiomicetos, los cuales tienen esa estructura característica de sombrero o sombrerete, con sus laminillas en la parte de abajo, con sus basidioesporas produciendo con sus basidios produciendo miles de basidioesporas, y con su talo o pie, el cual puede tener una volva cubriendo la base o un anillo. Por lo tanto, la mayoría de los hongos se reproducen mediante esporas microscópicas, que son células reproductivas que pueden desarrollarse hasta un nuevo organismo, pasando por una hifa, un micelio y un cuerpo fructífero. Las estructuras donde se producen las esporas se les llama esporangios, que son los que observamos aquí en este hongo conocido como Rhizopus stolonifer, que es el hongo característico del pan. Las hifas aéreas de algunos hongos producen esporas en grandes estructuras reproductoras complejas conocidas como cuerpos fructíferos, o, que es lo que ya vimos en este caso, ejemplos de distintos cuerpos fructíferos donde presentan algunas lamidillas con estructuras que producen esporas. La reproducción asexual de los hongos puede ser por fragmentación, gemación o por esporas. Las levaduras generalmente es por
gemación, los conidióforos son hifas especializadas que producen esporas llamadas conidias, y vamos a ver algunos ejemplos de reproducción asexual. Aquí vemos en este caso, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, que es uno de los hongos unicelulares. Vean que se forman pequeñas yemas y cada una de estas yemas se convertirá en una nueva célula. A este fenómeno asexual le conocemos como gemación. En el caso de los conidióforos, vemos que son estas células especializadas, en el caso del Aspergillus o del Penicillium, que producen millones de esporas, que podríamos hablar de un proceso también de gemación. Ahora bien, pero principalmente se le conocen como conidióforos. En este ejemplo, vemos cómo una hifa cenocítica se divide y forma varias artroesporas. Aquí vemos un proceso de reproducción asexual por fragmentación, donde el organismo madre se separa de él para originar un nuevo organismo. La reproducción asexual en los hongos constituye un proceso formado por un proceso conocido como plasmogamia, en el cual se reúnen hifas de dos tipos de apareamiento genéticamente compatibles y fusionan sus citoplasmas para dar origen al cariogamia, que genera un núcleo de cigoto. En esta imagen podemos ver estas células o hifas de tipo de apareamiento genéticamente compatible. Aquí en la imagen la podemos observar. Esta es la hifa A, la hifa B. Son genéticamente distintas, pero son compatibles. Cuando se unen e intercambian el citoplasma, hasta este momento ya son haploides. A este intercambio de citoplasma se le conoce como plasmogamia. Cuando ya el núcleo se unen, entonces es cuando se da el proceso conocido como cariogamia. La cariogamia nos genera un cigoto ya diploide. Este cigoto diploide, por meiosis, forma células recombinantes haploides que pueden iniciar el proceso nuevamente. La mayoría de los hongos tienen tanto reproducción asexual como procesos sexuales. Esta capacidad de tener procesos tanto asexuales como sexuales también le llaman alternancia de generaciones. En conclusión, una espora que podría venir en algún momento dado del cuerpo fructífero se convierte en hifa para formar una red llamada micelio y de ahí generar el cuerpo fructífero que observamos macroscópicamente. Algunos hongos se alimentan a través de un parasitismo y utilizan estas hifas especializadas llamadas haustorios. Pero la mayoría de hongos son organismos heterótrofos, desintegradores y que se alimentan por absorción realizando una digestión externa. A diferencia de los animales que hacen una digestión interna, los hongos primero desintegran lo que quieren comer y al final absorben. Por lo tanto, su digestión es externa. ¿Cómo han evolucionado los hongos? Se puede decir que de un protista flagelado se originaron los hongos para primero dar origen al filo Chytridomicetos. De ahí, al perder el flagelo, se originaron los zigomicetos. De ahí pasaron a los glomeromicetos. Hubo una evolución en la etapa dicariota, en la reproducción sexual, para generar el cuarto filo, que son los ascomicetos, donde hubo una evolución de esta ascospora, para después evolucionar la espora y convertirse en basidiospora y dar origen a estos hongos en forma de sombrerete, conocidos como basidiomicetos. Algunas características generales de este grupo, o de estos 5 grupos, las podríamos resumir en lo siguiente.
el Chytridiomycota son hongos que tienen sus esporas o gametos flagelados y la gran mayoría son acuáticos. Los Zygomycota o Zygomicetos tienen reproducción asexual y sexual como el Chytridiomycota. Muchos son descomponedores, pero sus esporangios presentan una espora característica, sobre todo sexualmente conocida como cigoespora, producto de un cigoesporangio. El tercer filum, Glomeromycota, son hongos que poseen blastosporas multinucleadas en su proceso sexual y hasta ahora no se ha observado proceso sexual. Es una característica importante. Y son capaces de formar micorrizas arbusculares, es decir, uniones de hongo con raíces. El Ascomycota, los llamados ascomiquetos, donde se encuentran las levaduras, el milio polvoriento, los mohos, colmenillas, las trufas, en su proceso sexual presentan conidias y con estrangulados con conidióforos. En su proceso sexual presentan ascosporas desarrollados en ascos. De ahí el nombre Ascomycota. También pueden formar micorrizas, pero estos tienen la capacidad de también formar los líquenes. Los líquenes es la unión de un alga con un hongo. Para finalizar, el filum final es el Basidiomycota o Basidiomicetos. Setas, hongos de repisa, vejines, rones o tizones se caracterizan porque rara vez presentan un proceso sexual de reproducción y en su proceso sexual presentan basidioesporas, productos de basidios. Algunos de ellos hacen micorrizas. Aquí tenemos algunos ejemplos del filum Chytridiomycota con su célula flagelada, el Chytridium converbae, que es un chytridiomyceto característico. Aquí tenemos al filum Zygomycota con un esporangio característico del Rhizopus stolonifer, ¿sí? Y sus cigoesporas características en sus procesos sexuales. Glomeromycota, dijimos que una de sus características es que no tenía, sus hifas son cenocíticas, no está dividida y no se han encontrado procesos de reproducción sexual. Son micorrizas arbóreas porque al relacionarse con la raíz, aquí vemos al hongo relacionado con una raíz, dentro de las células de la raíz forman micorrizas arbúsculas o arborescentes. El filum Ascomycota, con sus ascos característicos productores de ascosporas sexualmente, y sus conidióforos produciendo sus conidios en sus procesos asexuales, como el caso del Aspergillus o del Penicillium. Ejemplos de Ascomycota están las trufas, el Aspergillus, el Penicillium, las levadoras del género Saccharomyces o el Microsporum, que es causante del pie de atleta en los humanos. El Basidiomycota, presentando sus basidios característicos en la reproducción sexual, produciendo basidioesporas, donde el champiñón y la agaricia son ejemplos característicos. Hay que tomar que generalmente los hongos con colores muy llamativos suelen ser muy venenosos. Esta especie, Amanita muscaria, es una de las especies más venenosas de hongos. Por lo tanto, si no conocemos al hongo, no lo debemos consumir. Los hongos de escalera, ¿sí? Y el famoso huitlacoche, que es un alimento característico en los mexicanos, sobre todo del centro del país, que es un hongo que crece sobre la mazorca de maíz y es un alimento rico, nutriente y con muy buen grado alimenticio. Hablamos que los hongos forman asociaciones mutualistas con las algas formando los líquenes y con raíces de plantas formando las micorrizas. Tienen muchas ventajas los hongos. Pueden ser un control biológico de plagas, pueden generar bioremediación de ecosistemas contaminados, ya vimos de sus relaciones simbióticas, se pueden usar en la producción de bebidas y alimentos, en la industria.